recordar un tema que veníamos viendo. ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? ¿Quiénes recuerdan de qué hablamos el miércoles pasado? Correcto. Y el miércoles pasado hablamos de ¿cuál de los dones? Palabra de sabiduría. Sí, hablamos un poco sobre sabiduría como tal. Hablamos de lo que es sabiduría. Hablamos de lo que es una persona con sabiduría de Dios. ¿Sí? Y hablamos de lo que es realmente el don de palabra de sabiduría. Hablamos de la importancia de la sabiduría en un cristiano, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Si hay una de las cosas que un cristiano debe pedir a Dios es sabiduría. Es sabiduría, porque la sabiduría te lleva a realizar cosas con éxito que quizás otros no alcanzan a hacer. La sabiduría te lleva, la sabiduría es una llave. Hablábamos hace 8 días que la sabiduría es una llave que te permite abrir puertas que otros no abren. Amén. Entonces hablamos de que la sabiduría no obra con la imprudencia. La sabiduría no puede alguien decir yo soy sabio y ser imprudente, porque la prudencia tiene que ir acompañada con la sabiduría. Amén. Entonces hablábamos de todo eso, pero hoy vamos a hablar un poco, vamos a terminar este punto de la sabiduría hablando un poco de la sabiduría en la familia o en el hogar. ¿Cuántos creen que es importante tener sabiduría dentro del hogar? Hay muchos matrimonios hoy en día y familias enteras que fracasan o que están viviendo de manera incorrecta y que no están viendo lo que Dios desea que vean simplemente por falta de sabiduría. La mayoría de los conflictos familiares hoy en día se dan, ¿por qué? Por falta de sabiduría. Todos los hogares tienen problemas, ¿sí o no? Todas las familias tienen problemas. ¿El punto cuál es? El punto no es el problema. Lo que está destruyendo las familias hoy en día no es el problema, es la falta de sabiduría para enfrentar el problema. ¿Está aquí o se fue? Entonces, todos tenemos dificultades en el hogar, pero cuando tenemos sabiduría para enfrentar esas dificultades, vamos a salir victoriosos. El diablo toma ventaja en una familia cuando no se obra con sabiduría. Así que vemos que la Biblia habla de que Dios es el primer interesado en que las familias funcionen de manera correcta. ¿Cierto que sí? Él es el primer interesado. Dice el Salmo capítulo 127, quiero que vaya conmigo. Salmo capítulo 127. Búsquelo allí en su Biblia. Salmos capítulo 127, comparta su Biblia con el que tiene al lado. Verso 1 y 2. Dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los guardias. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, lo primero que entendemos es que el primero o el más interesado en edificar las familias es Dios. ¿Sí? Pero en ese deseo de Dios edificar las familias, también ha delegado responsabilidades y roles en cada uno de los miembros de la familia. Roles que se tienen que llevar a cabo con sabiduría. ¿Con qué? Con sabiduría. El problema no es que mi cónyuge en algún momento me hable de manera incorrecta. El problema es que yo no sea sabio para responder a lo que en algún momento mi cónyuge me puede hablar de manera incorrecta. ¿Me hago entender? La Biblia habla de la sabiduría y dice que el hombre sabio, mire, una de las cosas que demuestran
sabiduría, ¿sabe qué es? Cuando usted en un conflicto, en vez de usted encender el conflicto, ¿sí?, antes obren en base a la palabra que dice que la blanda respuesta aplaca ¿qué? La ira, y eso es de hombre y de mujer ¿qué? Sabia. El que no es sabio lo que hace es encender la situación y agravar el problema, pero el sabio ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el sabio? Calla. ¿Sí? Entonces, entendemos que Dios dice, si yo no edifico la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? El Señor es el que edifica las familias. Efesios capítulo 3, 14 y 15. Efesios capítulo 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma familia? ¿De quién toma nombre las familias? De Jesucristo. Así que toda familia que no esté edificada bajo el fundamento de Cristo no tiene nombre. Usted puede decir, yo tengo una familia, si esa familia está edificada bajo el fundamento de la palabra. Amén. Entonces, dice que es en Cristo que toda familia toma nombre. Proverbio 24:3. Voy a ir ligero para ver si toco otro punto. Libro de Proverbios 24:3. Dice la palabra: con sabiduría se edifica la casa. ¿Con qué? ¿Con qué se edifica la casa? Con sabiduría. Así que si su casa, si su hogar, si su familia no está siendo edificada, es porque falta sabiduría. ¿Aló? O falta sabiduría en el esposo, falta sabiduría en la esposa, o falta sabiduría en los hijos. Pero las familias tienen que ser edificadas ¿en qué? En sabiduría. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¡Wow! Entonces entienda algo. Yo le decía al principio, hace 8 días, que la sabiduría y la prudencia están juntas. ¿Está acá? La sabiduría y la prudencia andan juntas. Lo que quiere decir es que la Biblia dice, con sabiduría se edifica, pero con prudencia permanece la edificación. El problema es que hay gente que puede edificar con sabiduría, pero su edificación no dura. ¿Por qué? Porque falta prudencia. No sé si me están entendiendo. La imprudencia puede tirar abajo el edificio más grande. La imprudencia puede dañar la relación más sólida. La imprudencia. Entonces, dice la Biblia que con sabiduría se edifica la casa, pero con prudencia se afirma. ¿Aló? No hay nada mejor que en un hogar haya sabiduría y haya prudencia. Hay hogares donde reina la imprudencia. Hay hogares donde el esposo no sabe guardar la espalda a su esposa y la esposa no sabe guardar la espalda a su esposo. ¿Qué quiero decir? No es que la esposa o el esposo se tapen el pecado, sino que cuando yo me considero que mi esposa es mi carne, yo no hablo mal de ella con otro. ¿Está aquí o se fue? Yo no voy a ir a hablar mal de mi esposa con otro. Así sea que ella sea la mujer más cantaletosa, es mi esposa. ¿Está aquí? Y hoy en día hay tanta imprudencia en los hogares que hay gente que ventila cosas íntimas de la familia, de los hogares, que no debiera ventilarlas. Eso se llama ¿cómo? Imprudencia. ¿Cómo se llama? Imprudencia. A veces conoce más la gente de afuera sobre tu familia que tú mismo. Todo lo de la familia no se le cuenta a la gente. Hay cosas que son privadas. Hay cosas que se manejan en familia. Y más, le digo algo. Hay cosas de familia
que ni siquiera el pastor se le cuenta. ¿Aló? Hay cosas de familia que son de familia, secretos familiares, secretos. Cuando hablo de secretos no estoy diciendo de tapar cosas que no son buenas. Estoy hablando de cosas dentro del hogar, convivencia, ¿sí? Que no es necesario ventilarlas, que simplemente se viven, que simplemente se disfrutan, que simplemente si en algún momento hay alguna dificultad, entonces ellos saben cómo superarla, cómo manejarla, porque hay sabiduría y hay prudencia. Cuando no hay sabiduría y no hay prudencia, lo que pasa es que todo lo del hogar tendemos a ventilar. La sabiduría dentro del hogar nos sirve para criar a nuestros hijos. Hoy en día, la sociedad de hoy en día nos está trayendo un ambiente de rebeldía en los niños. Y hoy en día, si esa rebeldía dentro del hogar no se maneja con sabiduría, se puede echar a perder a un hijo. ¿Aló? ¿Cómo funciona usted o cómo responde a usted digamos, a la rebeldía de su hijo? ¿Cómo responde usted a eso? Ahí se necesita ¿qué? Sabiduría. Porque si no hay sabiduría, a veces los mismos padres son los causantes de echar a los hijos a la calle, de echar a los hijos al mundo. ¿Por qué? Por falta de ¿qué? De sabiduría. Ahora, le pregunto, ¿cree usted que es importante la sabiduría en el hogar? La Biblia lo está diciendo, con sabiduría se edifica la casa, pero con prudencia se afirma. Habla de dos palabras muy claras, sabiduría y prudencia. No se olvide de eso. En su oración, usted le va a pedir a Dios sabiduría, pero también le va a pedir ¿qué? Prudencia. Porque las dos tienen que caminar juntas. ¿Sí? Sabiduría y prudencia. La prudencia te lleva a hablar cuando tienes que hablar y a callar cuando tienes que callar. ¿Sí o no? ¿Cómo se dañan las relaciones? Por la imprudencia. Porque a veces hablo cosas a esa persona que no es necesario o no es la forma quizás de decírselas y soy imprudente. Hablo cosas a veces en momentos que no debo hablarlas. Simplemente, mire, hay cosas que usted debe decírselas a alguien, pero simplemente por no decírselas en el momento adecuado puede echar a perder una relación. Yo tengo que decirle esto ya, porque mañana yo no me aguanto hasta mañana. Y muchas veces ese decírsela ya, echas a perder algo. A veces hay que esperar, meditar, pensar antes de hablar. El hombre y la mujer prudente, aunque estén con ira, con rabia, saben controlarse, porque la prudencia te va a generar un autocontrol. Amén. El imprudente no se le da nada a hablar en cualquier tiempo, ¿sí? Y cualquier cosa. El prudente no, el prudente se abstiene. No puede haber restauración, no puede haber restauración duradera o resultado duradero si no opera la sabiduría junto con la prudencia. Se puede edificar con la sabiduría, pero la imprudencia le puede echar a perder lo que edificó. Usted puede estar con su esposo o con su esposa tratando de edificar una muy buena relación. Usted puede proponerse tratar muy bien a su esposo, darle cosas que usted nunca le había dado, ofrecerle cariños, amabilidad, amor, muchas cosas para que él se sienta bien. Y quizás lo estás logrando, ¿sí? Pero a veces una pequeña imprudencia puede echar a perder eso que estabas edificando. ¿Aló? La sabiduría tiene que caminar con la prudencia. Dice la Biblia en Proverbios 14:1, libro de Proverbios capítulo 14 verso 1, dice que la mujer sabia
edifica su casa, mas la necia con sus manos. Tremendo eso, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y una mujer necia es una mujer falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Sí? Pero la que es sabia sabe edificar su casa con sabiduría, sabe edificar su familia con sabiduría. Amén. ¿Está acá? Amén. Entonces, mis amados, hasta ahí quiero hablarles de lo que es sabiduría, para adelantar un poco. Y quiero que usted tenga o sea consciente de que la sabiduría es importante en la vida de un cristiano. ¿Sí? Hablábamos hace 8 días de que Salomón se le dio la oportunidad de él elegir qué quería. Se le abrió el cielo a Salomón para que él escogiera lo que quisiera. Es como si a usted lo llevan al mejor almacén de Medellín y le dicen escoja lo que quiera. El almacén está abierto para usted. Así se le abrió ese panorama a Salomón. Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón, teniendo esa gran oportunidad de pedir cualquier cosa le hubiera sido otorgada, Salomón lo que le dice a Dios es: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Usted se imagina eso? Salomón supo pedir. Salomón sabía la importancia de la sabiduría. Cuando usted no entiende la importancia de la sabiduría, usted le da más importancia al dinero, usted le da más importancia a lo material. ¿De qué vale dinero sin sabiduría? Un rico sin sabiduría lo echa a perder todo. ¿Aló? Y Salomón se dio cuenta y dice: no, Señor, a mí dame sabiduría mejor. Y Dios le dice: por cuanto has pedido sabiduría, también te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, porque supiste pedir. Hablábamos de que la sabiduría misma, hablando la misma sabiduría, dice: si me buscaran como buscan el oro y la plata. Imagínense, la sabiduría está hablando, ¿sí? La sabiduría misma está diciendo: yo estaba con Dios en el principio. Está hablando la sabiduría, ¿sí o no? La sabiduría es la que dice, ¿sí? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la sabiduría que está hablando, ¿sí? Entonces la sabiduría se está dando a conocer como alguien valioso, como algo importante, como algo de verdad incomparable, que el cristiano debe buscar más que buscar el oro y la plata. Es buscar sabiduría, ¿sí? Porque la sabiduría no solamente te sirve para gobernar tus negocios financieros, sino que la sabiduría te sirve para gobernar tu familia. La sabiduría te sirve para gobernar el ministerio, el don que Dios te ha dado. La sabiduría te sirve para guiarte en este mundo tan perverso. ¿Aló? La Biblia dice que el hombre sabio sabe esquivar la mujer ¿qué? La mujer perversa. Dice la Biblia que la falta de sabiduría lleva al hombre a ¿qué? A enredarse con la ramera, dice la Biblia. Mira hasta dónde abarca la sabiduría. Pero no hablemos más de sabiduría. Vamos a empezar hablando de otro don que pertenece al tercer grupo de los dones. Este tercer grupo de los dones está compuesto por el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. ¿Sí? Vamos a empezar hablando en esta noche lo que es el don de fe. ¿Cuántos quieren saber qué es el don de fe? Mire, me apasionó esto. Anoche estuve estudiando un poco y me apasionó. Porque es que hablar de fe es un tema tan amplio. Es un tema tan amplio y no vamos a hablar exactamente del don de fe, sino que vamos a desglosar muchas cosas de lo que es la palabra fe. Así que vamos a ver la fe
¿sí? Vamos a ver la fe en 4 dimensiones o 4 formas de fe. 4 formas de fe. ¿Quieren saber eso? Entonces, hablamos, lo primero que tenemos que entender para introducirnos a este tema es lo que habla Hebreos. Usted no va a encontrar en la Biblia otro libro que le hable tan claramente y le explique tan claramente lo que es la fe. El libro de Hebreos nos da una luz muy clara de lo que realmente es, ¿qué? La fe. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, verso 1. Allí hay un pasaje que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Listo? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que podemos encontrar que la palabra fe se define, o más bien nos habla de 2 palabras. Fe se desarrolla en 2 palabras. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Certeza y convicción. ¿Aló? ¿Qué es fe? Certeza y convicción. Certeza tiene que ver con un conocimiento, oiga bien, un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Seguridad que se tiene de alguna verdad. Eso es certeza. Está hablando de un conocimiento seguro. Preste atención. ¿Qué es la certeza? Un conocimiento seguro. Resumido. ¿Sí? Convicción viene de la palabra convicción, viene del latín convictio, y es el convencimiento que se tiene sobre algo. Entonces, cuando resumimos esto o juntamos estas 2 definiciones, lo que encontramos es que la fe es un conocimiento seguro y un convencimiento que se tiene de algo. Ahora, ¿quién es este algo? Entonces, el mismo Hebreos 11 está diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿dónde está puesta mi fe? O sea, ¿dónde está puesta lo que dice aquí? Mi conocimiento seguro. En algo que no veo, en alguien, mejor dicho, que no veo. Estoy convencido de alguien que no veo. Ahora me explico, ¿cómo conozco yo a alguien que nunca he visto? Amén, amén. Entonces, cuando entendemos esto, mi amado, entendemos por qué la gente nos llama locos. ¿Sí o no? Tienen razón de llamarnos locos. ¿Cómo así que usted conoce a alguien que nunca ha visto? ¿Cómo así que usted está convencido de alguien que nunca ha visto? Explíqueme eso. La gente... ¿Ah? El testimonio. Amén. La gente nos llama locos porque no comprenden esa terminología. ¿Aló? No comprenden. Por eso la Biblia dice que para los que se pierden, esta palabra es locura. No la entienden, no la comprenden. Pero para usted y para mí eso es poder de Dios. Amén. Eso es poder de Dios. Este conocimiento y este convencimiento deben estar puestos en alguien que no ve. Juan 20, 29, vaya ahí conmigo. Juan capítulo 20, verso 29. Y a su nombre. Juan capítulo 20, verso 29. Dice la escritura: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, miramos el caso de Tomás.
Tomás, la Biblia lo describe como un hombre como incrédulo. Cada que hablamos de Tomás, nos remitimos a un hombre incrédulo. ¿Sí o no? Pero si miramos la vida de Tomás, que ahorita lo vamos a desarrollar un poco, Tomás no era que era incrédulo, sino que Tomás era un hombre de poca fe. Porque Tomás, si fuera incrédulo, no hubiera sido discípulo del Señor. No hubiera caminado con el Señor, no hubiera creído en Jesucristo, no hubiera sido salvo. ¿Me hago entender? Entonces Tomás no era incrédulo, Tomás era un hombre de poca fe. ¿Estamos acá? Entonces Jesús lo que está hablando allí y está diciendo en el verso 29, Jesús le dijo: porque me ha visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, esta palabra, si la miramos, lo que fue el pueblo de Israel y lo que es la iglesia, aplica para nosotros. ¿Sí? Aplica para nosotros. ¿De qué manera? Es como Jesús diciéndole al pueblo de Israel, ¿sí?, lo que le está diciendo a Tomás. Los que creyeron en él, los judíos que creyeron porque lo vieron. Pero bienaventurados ustedes que no han visto, pero han creído. Estos son los que cumplen. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Cómo creemos en un Dios que no vemos? No lo vemos, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Si el Dios que adoramos no se manifestara, entonces ¿cómo supiéramos que Él es real? No lo vemos, pero se manifiesta. Y lo que Él hace en nuestra vida es la evidencia clara de que Él es real. ¿Sí? De que Él es real. Cuando Él se deja sentir, cuando su presencia nos invade, sabemos que Él es real. Él es una persona. Amén. Él es una persona. 4 tipos de fe. Vamos a hablar de 4 tipos de fe. Número 1. Vamos a hablar de la fe salvadora. ¿La fe qué? Salvadora. La fe salvadora. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Los que están copiando, libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando usted dice yo soy salvo, gracias porque yo creí, por eso me salvé. ¿Sí? Yo creí en Jesucristo, por eso soy salvo. Pero la Biblia dice que aún esa fe que usted tuvo para creer no es suya. No la produjo usted. Era tanto el amor de Dios para salvarlo, el deseo de Dios de sacarlo de las tinieblas a la luz, que Él mismo puso la fe en usted para que creyera en Él. Eso no lo asesinó Dios. Es como el que le debe plata a usted, ¿sí?, y no le quiere pagar. Y usted le dice: mira, tú me debes 40,000 pesos, toma los 40,000 y págamelos. Y está conchudo que le abona 20 y se queda con 20. Entonces, más o menos algo así está haciendo Jesús. ¿Sí? Yo quiero salvarlos. Ustedes no tienen cómo producir fe. Ustedes no tienen la forma de hacer nada para ser salvos. ¿Sí? Es que yo voy a ayudarle, como dicen la gente secular, que la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuál Biblia dice eso? De pronto la Biblia es satánica, pero la Biblia de Cristo, la palabra de Dios, no dice ayúdate que yo te ayudaré. Dice que Cristo pagó por nosotros. Amén. Él pagó completo. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que no podemos
nosotros pensar que somos salvos porque aportamos algo. Él lo hizo todo. Sí, Él lo hizo todo. Sí. Esta es la primera manifestación de fe sobre un creyente. ¿Sí? La primera manifestación de fe es este don, que no es el don de fe como tal, sino que es una porción o una medida de fe que el Señor da a alguien para que crea en Él y sea salvo. ¿Sí? Y esta medida de fe o esta porción de fe es tan mínima. O sea, para la fe salvadora es una medida de fe muy mínima, poquita, tan poquita que es más pequeña que un grano de mostaza. Esa medida de fe con la cual usted creyó en Jesucristo es más pequeña que un grano de mostaza. ¿Usted conoce la semilla de la mostaza? Es diminuta, no se ve, y la medida de fe es más pequeña que ese grano de mostaza. Pastor, ¿cómo así? Eso es lo que la Biblia me enseña. ¿Sí? Que la medida de fe para creer es más pequeña que un grano de mostaza. Y ahora vamos a entender por qué Jesús a los discípulos que caminaban con Él siempre les estaba diciendo hombres de poca fe. ¿Sí? ¿Hombres de qué? De poca fe. Preste atención. Mateo 17. Mateo 17. Ya voy a ir entrando en lo que le quiero compartir. Mateo capítulo 17 del verso 14 en adelante. La palabra del Señor dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Oiga eso: oh generación incrédula. ¿Y qué más? Y perversa. Eso fue fuerte. Y no está hablando con el impío, está hablando con los discípulos. ¿Está acá? Jesús no le está diciendo generación incrédula y perversa al que no conoce. Está hablando con los que andan con él. ¿Sí? Entonces les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, o sea que ellos no habían alcanzado esa medida de fe. Ellos no, la fe que ellos tenían no alcanzaba ni el tamaño de un grano de mostaza. Él dice, Jesús le dice, si esa fe estuviera como el tamaño de un grano de mostaza, dice, ustedes dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando leemos este pasaje vamos a resaltar varias cosas acá. Número uno, nos confirma que esta medida es más pequeña que un grano de mostaza. La medida de fe para creer, lo que llaman el don que Dios nos dio para creer en Jesús, es más pequeña que un grano de mostaza. ¿Listo? Eso nos lo está confirmando el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí en el verso 20 que acabamos de leer. Entonces, si nota usted, Jesús no les está diciendo a ellos hombres sin fe. Les está diciendo hombres de poca fe. Y me llama la atención algo, y es que a esos hombres de poca fe
Jesús lo llama incrédulos y perversos. ¿Está aquí? A esos hombres de poca fe, Jesús, ¿cómo lo llama? Incrédulos y perversos. Yo les pregunto, ¿estos hombres eran salvos? Ya eran salvos, habían creído en el Señor Jesucristo. O sea que estaban en el reino, pero eran salvos incrédulos. ¿Desde aquí? No porque no creyeran en Jesús, sino porque su fe era tan poquita. ¿Sí? Número 2. Resaltamos también este pasaje. Nos muestra que esta medida de fe no nos sirve para hacer milagros ni hacer sanidad. ¿Se fue hasta aquí? La medida de fe con la cual usted creyó en el Señor Jesucristo no nos sirve para hacer milagros, porque es tan pequeña que solamente es ¿para qué? Para creer en Jesús. Pero si usted va a orar por alguien para que se sane, no se va a sanar. Si usted va a orar por un endemoniado, no va a ser libre. Y allí lo demuestra el pasaje. Los discípulos lo llaman a Jesús aparte y le dicen: Maestro, háblanos aquí a nosotros. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos liberar a ese hombre? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Está acá? ¿Por qué? ¿Por qué no lo echaron fuera? Por vuestra poca fe. ¿Listo? Entonces, esta medida de fe, si nosotros no permitimos que aumente en nuestra vida, no nos sirve para nosotros enfrentarnos, ¿sí?, a un demonio, a un enfermo. No nos sirve esta medida de fe. Y vamos a verlo enseguida. Jesús, como les decía, confirma esto en el verso 19, allí donde acabamos de leer, en Mateo 17, verso 19. Viendo entonces lo que les dije ahorita, Jesús les dice a los discípulos: ustedes no lo echaron fuera por su poca fe. Estamos hablando de la fe salvadora, no hemos pasado de ahí. ¿Listo? Estamos hablando de la fe salvadora. Entonces, vemos también algo, que la forma de obrar en fe, o la forma de operar en fe, tiene que ver con usar nuestra boca. ¿Aló? Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes... ¿Está aquí? Si su fe hubiera aumentado al tamaño de un grano de mostaza, entonces su boca estuviera declarando, su boca estuviera hablando, su boca ¿me está escuchando o no? ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene fe, la forma de usted operar en fe es que usando su boca. ¿Usando qué? La palabra. ¿Sí? La palabra. Porque la palabra que sale por su boca con fe hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? La palabra con fe. Entonces, no pretenda obrar en fe sin usar su boca. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que el diablo toma ventaja en muchos, es porque dejan de usar, aunque tengan fe, dejan de usar la boca. El arma que tenemos es la palabra. ¿Aló? Es la palabra. Usted puede tener mucha fe, pero si no obra con la palabra, el diablo no le teme sino es a qué, a la palabra. Jesús confrontó al diablo con la palabra. Amén. Entonces, cuando usted se queda callado ante algo que el diablo está arremetiendo contra usted y usted no dice nada, puede tener mucha fe y el diablo lo va a devorar. David se enfrentó a Goliat, ¿sí o no? Y sabe, usted dice: no, es que David tomó la piedra y se la tiró y ¡pum!, lo mató. No. David ganó la batalla primero con la palabra. David primero ganó la batalla con lo que David hizo con la piedra. Fue el resultado de lo que él dijo. ¿Usted está aquí o se fue?
Recuerden que cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat le dice: tú vienes a mí con palos como si yo fuera un perro. ¿Sí o no? Y Goliat le dice: yo te voy a matar y voy a dar tu carne a que la coman las aves del cielo. Te voy a cortar la cabeza. Le dijo Goliat a David. Y David no se quedó callado ante esa amenaza. David respondió. Y él dijo: no, un momentico. Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. ¿Sí? En el nombre del Dios de Israel. Y soy yo el que te voy a cortar la cabeza a ti. Usted sabe que un decreto se anula con otro decreto. ¿Está aquí o se fue? Un decreto se anula con otro decreto. El problema de hoy en día es que mucha gente fracasa, mucha gente está bajo decretos, ¿sí? Porque no han tenido la valentía para establecer otro decreto por sobre de ese. Gente que te dijo: tú no vas a prosperar. Gente que te dijo: tú no sirves para nada. Gente que te dijo: tú no lo vas a alcanzar, tú no vas a poder. Y tú te quedaste callado. No se puede uno quedar callado ante esos decretos. Tienen que ponerle un contradecreto para anular ese. ¿Está aquí o se fue? Por eso usted ve que la gente que va al médico y el médico le dice: te mueres en 3 días. Y usted no saca la palabra y anula eso con un contradecreto. ¿Está aquí? Porque es la palabra suya la que tiene poder para anular cualquier obra de las tinieblas. ¿Sí? Hubo un contrapunteo de Jesús con el diablo, porque el diablo conoce la Biblia, y el diablo quiso contrapuntear con Jesús. Jesús le dijo: escrito está. Satanás le dijo: escrito está también, y fue un contrapunteo. Pero ¿quién salió venciendo? Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que el diablo diga. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús nos dio poder y autoridad sobre Satanás. El diablo puede decir mucho. Mire, el diablo puede llevarse tiempos tratando de destruir una vida, ¿sí? Y usted con 2 palabras puede dañar lo que el diablo lleva años queriendo hacer, porque es tan poderosa la palabra que Dios ha puesto en su boca que puede hacer temblar al mismo infierno, ¿sí? Pero hay que hablar. No podemos quedarnos con lo que la gente dice, con lo que el diablo decreta en contra de nosotros. Soltemos un contradecreto que anule ese y que establezca la voluntad de Dios. Entonces, vemos que la fe o la forma de obrar en fe es usando la boca. ¿Sí? Hay gente que dice, cristianos de otras denominaciones, que dicen que no, que uno no puede decretar. ¿Han escuchado eso? Que uno solamente tiene que pedirle a Dios, pero usted no tiene la autoridad para decretar, ¿sí? Porque la Biblia dice que, creo que fue Moisés que le dijo al diablo: Jehová te reprenda. Fue Moisés, ¿cierto? Jehová te reprenda. Entonces ellos se pegan de ahí. Mire que Moisés no reprendió al diablo, sino que dijo: Jehová te reprenda. Pero la Biblia a mí me habla de que lo que tiene poder sobre Satanás es la palabra. En la armadura que habla Efesios, dice la Biblia que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra. ¿Sí? La palabra. Entonces, aquí me está diciendo, Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe, ustedes decretaban, declaraban contra este monte, y el monte tiene que obedecer. En algún momento Moisés iba con el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, iba hacia Canaán, y allí, cuando está en orillas del mar, viene el ejército de Faraón contra ellos, y aquí adelante tienen el mar. No sabían qué hacer. ¿Y Moisés qué hizo? Cuando el pueblo empezó a decirle a Moisés, y entonces Moisés ¿qué hizo? Moisés le dijo: Señor, ¿qué hacemos? ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Usted por qué clama a mí? ¿Qué tiene en la mano? Entonces
Entonces, ¿qué le dio Dios a Moisés? Una vara. Y esa vara significaba ¿qué? Autoridad. Entonces, ¿qué le dio Jesús a usted y a mí? Autoridad. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que pedírselas al Señor. Pero hay otras que tenemos que enfrentarlas con la autoridad que Él ya nos dio. ¿Usted está aquí? Hay otras que tenemos que... Usted, mire que Dios no va a esperar a que usted, Satanás, se le aparezca para destruirle. ¡Ay, Dios! Y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Aló? Yo te di poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Lo que tienes en la boca. La palabra. Estamos hablando de fe. Tiene que decretar, tiene que declarar. Porque ahí hay poder en lo que usted declara, en lo que usted decreta hay poder. El mundo natural y el mundo sobrenatural obedece a lo que usted dice. ¿Usted está aquí? ¿Obedece a qué? A lo que usted dice. Segunda de Corintios capítulo 4. Voy a dar un ajuste aquí a esto que le estoy hablando, de que es la palabra la forma de orar en fe es a través de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Cuántos están acá? Dice la palabra en el verso 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de qué? ¿El mismo espíritu de qué? De fe. Estamos en el capítulo 13. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual que hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Está acá o se fue? Ay, es que yo tengo mucha fe, pero si no hablas. Yo tengo mucha fe, pero si no declaras, no decretas, no estableces el diseño de Dios. ¿Me hago entender? Entonces la Biblia dice: yo creí, por lo cual me quedé callado. No, por lo cual hablé. Porque la fe opera en lo que decimos. Amén. En lo que decimos. Si usted hoy declara que mañana va a recibir bendición y usted lo cree, Dios lo hace. Dios lo hace porque usted está declarando, ¿sí? Y el mundo visible y el mundo invisible obedecen a lo que usted dice. ¿Qué es lo que nos falta? Usar la espada del Espíritu. Hay gente que pasa años y todavía está solo con la fe salvadora. Hay gente que lleva años en la iglesia y todavía está con la fe salvadora. Y déjeme decirle que por eso es que a veces hay gente que sufre tantos ataques y dice: ay, que no me puedo levantar, ay, es que vea que el diablo tal cosa. ¿Por qué? Porque se han quedado con la fe salvadora. Y a esa gente el Señor Jesucristo lo llama incrédulos y perversos. ¿Son salvos? Sí. ¿Están en el reino? Sí. Pero Jesús los llama ¿cómo? Incrédulos y perversos, hombres de poca fe. La gente que pasa años y todavía está solo con la fe salvadora, ese es el título que el Señor le da: incrédulos y perversos. Verso 17. Vamos al verso 17, allí mismo en Mateo que estábamos leyendo. Mateo 17 estábamos. Verso 17 dice: respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa. Usted sabe que la perversión es resultado de la incredulidad. Incrédula y perversa.
Entonces, esta gente creyeron para ser salvos porque Dios les dio esa fe. Y vuelvo y le digo, para funcionar, para ser salvos, oiga esto, para ser salvos se necesita esta medida de fe que es muy mínima. Pero para funcionar en el reino, usted necesita otra fe. ¿Aló? Usted necesita otra fe. Estos discípulos no podían echar fuera un demonio porque la fe no era suficiente para hacer eso. ¿Aló? El diablo puede estar atacando fuertemente a alguien, ¿sí? Puede tener dominio quizás en algunas áreas contra alguien. ¿Por qué? Porque su medida de fe no le da para enfrentarlo, ¿sí? No le da para enfrentarlo. Por eso es importante que usted y yo procuremos que nuestra fe crezca. Procuremos que ¿qué? Que nuestra fe crezca. Dígale al que tiene a su lado, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo para que tu fe crezca? ¿Quieres que tu fe crezca? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿tú quieres que tu fe crezca? Eres tú quien tienes que hacerla crecer. No es Dios, eres tú. Señor pastor, pero yo puedo orarle a Dios para que me haga crecer la fe. No funciona. No funciona. Los discípulos le hicieron dos peticiones al maestro. Oiga esto. Los discípulos que andaban con Jesús le hicieron dos peticiones al maestro. Una de ellas fue: enséñanos a orar. Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Allí Jesús, los discípulos, dice la Biblia que le dijeron a Jesús: maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos también a orar. Y Jesús, me llama la atención que Jesús respondió a esta petición y les enseñó a orar. Allí es donde aparece por primera vez el Padre Nuestro. ¿Está aquí? El Padre Nuestro viene como respuesta a una petición de los discípulos. Enséñanos a orar. Jesús les dice: bueno, cuando ustedes oren, ¿cómo van a orar? Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a los cielos. Y ya usted lo sabe. Desde que usted era católico sabe el Padre Nuestro. ¿Sí o no? Entonces Jesús responde a esta petición. La segunda petición que los discípulos le hacen a Jesús es: aumentanos la fe. ¿Aló? ¿Cómo Jesús responde a esta segunda petición? Lucas capítulo 17, ubíquese allí. Lucas capítulo 17. ¿Cómo Jesús responde a esta petición? Miren lo que dice la Biblia, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles. ¿Quién eran los que estaban hablando aquí ya? Así que a estos que antes eran discípulos, Jesús ya los había nombrado ¿qué? Apóstoles. Pero tenían un problema, y era que todavía estaban con poca fe. Y estos apóstoles le dicen al maestro. Entonces le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, mire lo que está diciendo, si tuvieres fe. Así que el aumentar la fe no depende de Jesús, depende de nosotros. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿A qué va a obedecer el sicómoro? A lo que se dice. ¿Sí? A lo que se dice.
Entonces vemos que Jesús, la primera petición de los discípulos, Él la responde. Les enseñó a orar, ¿sí o no? Pero la segunda no. La segunda Jesús no la responde. Nunca Jesús oró por los discípulos para que su fe aumentara. Cuando Pedro, dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe ¿qué? No falte. Pero nunca Jesús oró por sus discípulos para que su fe aumentara. Nunca. ¿Saben qué sí hizo Jesús? Jesús lo que hacía era proporcionarle a los discípulos los medios para que ellos hicieran o permitieran que su fe aumentara. Eso sí hacía Jesús. ¿Cómo así, pastor? En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y mientras pasaban, se desató una tormenta en el mar y Jesús estaba durmiendo. ¿Usted cree que Jesús no tenía cuidado de lo que estaba pasando? Sí. Pero Jesús preparó un escenario para ver si los discípulos permitían que su fe creciera. ¿Aló? Entonces, cuando se levanta la tormenta, la barca está que se hunde, y los discípulos, en vez de hacer lo que veían hacer al maestro, ¿está acá? Ellos veían que el maestro lo que hacía era ¿qué? Soltar la palabra y las cosas sucedían. En vez de ellos hacer eso, lo que hicieron fue ir a despertar a Jesús. Maestro, levántate, que no tienes cuidado de que perecemos. Y Jesús en ese momento, ¿sabe qué hace? Los reprende otra vez y les dice: hombres de poca fe. Así que esto me está demostrando que Jesús lo que estaba esperando era que ellos enfrentaran la situación para que su fe creciera. ¿Está aquí? Eso es lo que Jesús estaba esperando, pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo entendieron y lo que hicieron fue ir a despertar a Jesús. Cuando alguien tiene poca fe, casi siempre busca que otros oren por él. ¿Está aquí? La señal de que alguien tiene poca fe es porque siempre depende de la oración de otros y siente que él no tiene autoridad para orar también. Eso es una señal de que alguien tiene poca fe. No es que usted a las 3 de la mañana, si vio que vio una sombra en su habitación, entonces: pastor, venga. Eso es señal de que tiene poca fe. ¿Está aquí? Pastor, es que vi una sombra. Y cuando va el pastor, resulta que era que tenías un vestido colgado, una fotografía por ahí tuya. Hombres de poca fe, les dice Jesús. Cuando ellos van y lo despiertan. Pedro hizo un juramento. Oiga esto. Pedro, que tenía la fe salvadora, su fe no había aumentado, hizo un juramento al Señor. Le dijo: Señor, no solamente pues yo voy contigo, no solamente a prisión, sino aún hasta la muerte voy contigo. Mira lo que hace Pedro. Pedro está haciendo una promesa de alto nivel con una fe mínima. ¿Aló? Entonces, cuando Pedro dice en su buen corazón, él dice: yo voy contigo hasta la muerte. Pero usted no puede prometer algo a lo cual su fe no lo sostenga. Usted no puede enfrentarse a cosas que su fe no pueda sostener. ¿Sí me hago entender? Y Pedro fracasa en esto. Y más adelante vemos al Pedro que le dijo a Jesús: yo voy contigo hasta la muerte. Lo vemos maldiciendo y diciendo: yo no conozco a ese hombre. Hay gente que dice: yo contigo voy hasta el final, Señor. Y tiene buena intención, claro, pero su fe quizás es mínima.
y no sostiene esa declaración que hizo. ¿Aló? En el reino todo obra por fe. Todo obra ¿por qué? Por fe. Entonces Lucas capítulo 22 verso 33, apunten lo que están apuntando. Allí vemos que Pedro hace la promesa al Señor. Pero en Mateo capítulo 26 versos 69 al 75 vemos cómo Pedro niega 3 veces al maestro. 3 veces lo niega. Es necesario en todo cristiano buscar que su fe aumente. Amén. ¿Aló? Amén. Usted no puede ser cristiano de toda la vida con la misma fe salvadora, porque el deseo del Señor es que su fe crezca. Amén. El deseo de Cristo es que su fe aumente, porque esa es la garantía de su permanencia en Él. Amén. ¿Aló? Amén. Que su fe crezca, que su fe aumente. ¿Sí? ¿Cómo aumentar la fe? Y voy a terminar. Voy a dejar hasta por aquí. ¿Cómo aumentar la fe? Número 1, oración y ayuno. Pastor, ¿cómo así? Yo pensé que la oración y el ayuno era para soltar las ligaduras, para reprender al diablo, para fortalecerme y todo eso. La oración y el ayuno aumentan la fe. ¿Aló? Pastor, explíqueme eso, Mateo 17. Vuelva a Mateo 17, verso 20 y 21. Mire lo que dice. Jesús les dijo, verso 19, viendo entonces los discípulos a Jesús, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ¿cuál género? Hay gente que cree que Jesús le está hablando aquí del demonio. Este género no sale sino con oración y ayuno. Así que los discípulos están diciéndole al Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Y ese género de esa poca fe no sale sino con oración y ayuno. ¿Está aquí? Así que si usted quiere que su fe aumente, ore y ayune más. ¿Aló? Porque el orar y el ayunar lo que hacen es romper las ligaduras que no permiten que tu fe aumente. Eso hace el ayuno y la oración. Romper, ¿sí?, las ligaduras, romper todo lo que el diablo quizás ha puesto en ti para que tu fe no crezca. La oración y el ayuno, dice la Biblia, que rompen ¿qué? Ligaduras. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Número 2, ¿cómo aumento mi fe? Conociendo más del Señor. ¿Cómo aumento mi fe? Conociendo más del Señor. Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3, la Biblia dice, Jesús está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú enviaste. Así que, ¿cuál es la vida eterna? Diga conmigo, conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿De quién es el Padre? ¿De quién es el Hijo? ¿Sí? Así que el conocimiento me lleva a ¿qué? A que mi fe aumente. Entre más yo conozco de Cristo, más aumenta mi fe en Él. ¿Sí me va a entender? Porque hay gente que su fe no aumenta porque le conoce muy poco. ¿Cómo conozco al Señor? ¿Cómo lo conozco? Número 1, a través de su palabra. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cómo conozco al Señor para que mi fe aumente? A través de su palabra. Usted tiene que familiarizarse más con la palabra. Tiene que leer más la palabra.
Y tiene que conocer más a Cristo por medio de la palabra. Juan 8:31. Juan capítulo 8, verso 31. Y a su nombre. 8:31, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos habían creído en Jesús, ¿sí o no? O sea, eran salvos. Y le está diciendo, dijo Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para que la verdad me haga libre, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en su palabra. Para conocer la verdad, dice, y conoceréis la verdad. Entonces, para conocer la verdad, tienes la verdad Cristo. Para conocer a Cristo, ¿qué necesito? Permanecer en su palabra. ¿Sí? Permanecer en su palabra. ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra. ¿Cómo más conozco al Señor? Entonces, en esto me detengo un poco y termino ya con esto para no demorarme más. Dos puntos importantes. Dos puntos importantes. Dos formas de ser libres. La Biblia dice, y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dos formas de ser libres. Número uno, usted es libre por acercamiento y es libre por conocimiento. Voy a repetir eso otra vez. Usted es libre por acercamiento, pero también es libre por conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, pastor? La Biblia dice en Santiago capítulo 4, yo quisiera dejar eso hasta ahí ya. Santiago capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acérquense a mí y yo me acerco a ustedes, dice el Señor. Hebreos capítulo 4, allí atrásito, Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. ¿Sí? La Biblia habla de acercarnos. El acercarnos a Dios nos da libertad. Cuando usted vino al Señor, ¿usted qué hizo? Se acercó a Él. ¿Cierto que sí? Y usted fue libre de toda la opresión del diablo que había en su vida, de todos los demonios que lo habitaban. Usted fue libre. Fue libre de tantas cosas en términos espiritual. ¿Me hago entender? Libre por acercamiento. Pero hay otra libertad que se da por conocimiento. ¿Está aquí? La libertad por conocimiento, según lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, cuando la Biblia dice, lo acabamos de leer, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces hay libertad por conocimiento, y la libertad por conocimiento tiene que ver con esa libertad mental. ¿Se fue o está acá? Amén. Hay gente que vino al Señor, se acercó al Señor, y el Señor le liberó de tantos demonios que tenía. Pero hay gente con estructuras mentales. ¿Aló? Hay gente con mentira en su mente. Hay gente que aprendió, conoció tantas cosas que son mentiras y las tiene en su mente. ¿Cómo se libera de todo eso? A través del conocimiento. Amén. Cuando usted entra a conocer a Cristo por medio de su palabra, usted es libre de toda estructura mental, de toda mentira en su mente. Usted conoce a cristianos
que llevan años en el Evangelio y todavía sufren de soledad. ¿Dónde está eso? Ay, es que como cuando yo me crié y mi papá nunca estuvo y yo fui muy solo, entonces yo me deprimo. Bueno, ¿cuántos años llevan en el Evangelio? 40. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Sí? Entonces, si usted con 40 años en el Evangelio me viene a decir que todavía usted siente soledad porque su papá no estuvo en su crianza, significa que a usted le falta conocer más a Cristo. Si usted dice, ay, pero es que pobrecito yo, lo que pasa es que yo soy una persona que casi no me relaciono porque resulta de que cuando me criaron, mis papás casi no me sacaban de casa, en fin, o sea, siempre se justifica algo con el pasado. Y déjeme decirle que en Cristo, yo no sé cuál Cristo conoce usted, pero el que yo conozco, dice en su palabra, dice que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Usted no puede vivir todavía aferrado a lo que vivió en su niñez, porque eso significa que usted necesita conocer más a Cristo. Porque cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, usted sabe que Él es su refugio, sabe que Él es su Padre, sabe que usted no está solo, sabe que usted todo lo puede en Él que lo fortalece. ¿Está aquí o se fue? Pero tiene que conocerlo. Libertad por conocimiento rompe estructuras mentales, rompe mentiras que el diablo a veces tiene en la mente que no te dejan ser fructífero. ¿Sí? Hay mucha gente que no es fructífera. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos de fracaso en su mente. ¿Está aquí o se fue? Dejemos hasta ahí para no calentar más la cosa. Quiero que tenga claro eso. Usted fue libre de toda opresión demoníaca cuando se acercó a Jesús. Pero usted tiene que ser libre de pensamientos negativos por el conocer a Jesús. Porque cuando usted le conoce, usted difícilmente se aparta de él. Cuando usted le conoce, usted difícilmente cree lo que la gente dice de usted. Usted cree lo que Cristo dice de usted. ¿Está aquí? Pero tiene que conocerlo. Y lo conoce a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta hora. No vamos a orar para que Dios te aumente la fe. ¿Quieres que tu fe aumente? Ya nadie quiere que la fe aumente, ¿verdad?